Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a The Week, este espacio de la hora tica en el que analizamos las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Como ustedes saben, sobrevivimos únicamente gracias al aporte financiero que ustedes mismos dan. Pueden hacerlo a través de www.patreon.com/inclinada la hora tica o pueden hacerlo a través de un simple móvil 8607-6470. Hoy vamos a tocar unos 3 o 4 temas, pero vamos a desarrollarlos bastante bien para que podamos entender qué es lo que está pasando con cada una de estas noticias. Iniciamos. Costa Rica cerró la semana pasada con una nueva norma técnica de aborto terapéutico, versión Rodrigo Chávez con topping evangélico. Sí, aquella norma que se había emitido en 2019 para regular los abortos permitidos por ley, los llamados abortos terapéuticos, cuando está en riesgo la vida o la salud de la persona gestante, fue derogada y reescrita por el gobierno, justo a tiempo para la campaña electoral. Porque claro, qué mejor forma de iniciar una campaña que meterse con los derechos de las mujeres. Según el decreto, esto se hace para salvaguardar las dos vidas. La norma de 2019 no inventó el aborto, ni abrió clínicas, ni convirtió hospitales en templos satánicos como juraban algunos pastores. Simplemente reglamentó lo que ya decía el artículo 121 del Código Penal desde 1970, que el aborto no se castigará si se hace para evitar un peligro para la vida o salud de la madre, y ese riesgo no puede evitarse por otros medios. Era una norma médica, técnica, basada en evidencia, no en dogmas. Hoy quiero intentar explicar dos cosas con este tema, que entendamos el fondo legal de este asunto y también cuáles fueron los principales cambios que hizo este gobierno. Y para eso le pedí a Larisa Arroyo, abogada y académica del IEM-UNA, para que nos acompañara. Empecemos por el primer punto, la legalidad o no de lo hecho por Chávez. La explicación es amplia, entonces pongan atención, porfa. Hace unos días derogan la primera norma, que ya de por sí no era muy buena, ¿verdad? Y nos dan algo que además es terrible porque viene a limitar lo que dice una ley. Para las personas que no son abogadas es muy sencillo. Esto es como aquí, las reglas tienen como una jerarquía. Entonces, ¿a quién se tienen que ajustar, por así decirlo? Entonces, por ejemplo, una ley, cualquier ley, tiene que ajustarse a la Constitución. En la Constitución también tenemos los tratados internacionales de derechos humanos. Se habla como de bloque de constitucionalidad, pero para que me entiendan, Constitución y tratados internacionales de derechos humanos son como el fundamento, la base, el piso, ¿verdad? Y sobre eso se construye todo lo demás. Entonces vienen las leyes, podemos tener decretos, podemos tener directrices, y ahí usted imagínese todo lo que puede existir, ¿verdad? Entonces, lo que está tratando lo que ya hizo en realidad el presidente de la República, ¿verdad?, es tratar mediante un decreto que es de rango inferior, ¿verdad?, es decir, que se debería ajustar a la ley, hacer un cambio en lo que dice la ley. Y si ustedes recuerdan la educación cívica, ¿quién hace las leyes? La Asamblea Legislativa. ¿Qué hace el Poder Ejecutivo? Ejecuta. Y puede ejecutar con un decreto, ¿verdad? Que puede ser decreto del Ministerio de Salud, de Educación, ahí usted póngale el nombre. Entonces, con toda esta información que podemos entender que un decreto no puede cambiar la ley, más bien tiene que ajustarse a la ley. Y eso no es lo que ocurre ahora, sino que básicamente hay una ruptura en las competencias del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Diciendo, no, yo voy a hacer lo que yo quiera y no me importa lo que diga la ley y aquí va el decreto. Ahora, es importantísimo decir que el decreto lo que hace es restringir lo que dice el artículo del Código Penal, una ley, como que lo disminuye, digamos. Es súper relevante que elimina la palabra salud de las posibles causas de la aplicación de este tipo de abortos. El Código Penal sí menciona la palabra salud, pero este gobierno restringe eso y limita el aborto terapéutico
solo cuando la vida de la persona gestante está en peligro. Y la versión de Chávez y su ministra de Salud, Mariela Marín, introduce un lenguaje que haría sonreír al arzobispo de San José. Vida desde la concepción, binomio madre e hijo y otros. Para comentar sobre cambios adicionales en esta norma, escuchemos de nuevo a Larisa. Por ejemplo, nos habla de un término binomio madre e hijo. Y eso es muy complejo porque recuerden que muchas veces las mujeres que van a solicitar un aborto terapéutico no quieren el aborto. Lo que pasa es que se ven ante una situación, pues, que ¿qué les queda? ¿Verdad? O sea, por ejemplo, cuando hay malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, muchas veces hay una afectación, un impacto en la salud física y emocional de las mujeres, ¿verdad? O sea, de todo tipo, en el cuerpo, en la mente, y esto puede incluso tener resabios, ¿verdad? O sea, que le dure durante muchísimo tiempo. Pero eso no le importa al gobierno en este momento porque dice, no, la verdad es que ¿sabe qué? No nos importa la salud, es solo si se muere. Y está en la ignorancia o la mala fe que cuando nos hablan de binomio, ¿cómo vamos a proteger un feto o un embrión si no es a través de la persona gestante? Uh-huh. Si cualquier cosa que le pase a la persona gestante, por decirles algo, si está a la intemperie, si no come bien, si está enferma, por supuesto que va a repercutir en el embrión o en el feto. Entonces, esta lógica de decir, no, las dos vidas y demás, es un absurdo. Y aquí es donde viene el otro tema, ¿verdad? O sea, número uno, es bastante, diría yo, incluso perverso, porque incluso habla de un pediatra a la hora de tomar la decisión. O sea, cuando estamos hablando de ¿verdad? De embriones o de fetos, un pediatra, ¿qué va a ir a hacer? O sea, es como incluso esa falta de lógica. Y así un montón de cosas más, como que se exige un registro detallado de casos al Ministerio de Salud. Y ojo, se debe incluir la identidad de la persona gestante y el resultado. Imagínense ustedes la privacidad al carajo. O también le quita el derecho a la mujer de pedir que valoraran su caso si consideraba que su vida o su salud estaba en peligro. Ya eso no lo pueden hacer. También le da la potestad al papá de la criatura para decidir firmar o no el consentimiento informado que se necesita para aplicar este tipo de abortos en caso de que la mujer no esté en condiciones volitivas o cognitivas de tomar la decisión. Y por si fuera poco, el nuevo decreto obliga a brindar atención espiritual. Porque nada dice salud pública avanzada en ciencia como pedirle al sacerdote que dé su bendición antes de proceder. ¿Quién sabe? Quizá el próximo decreto exija exorcismos prenatales y rosarios reglamentados. La norma de 2019 obligaba a la Junta Médica a tomar una decisión en un máximo de 3 días. Ahora no hay plazos, ninguno. La decisión depende del criterio médico y si la mujer se agrava mientras tanto, pues que Dios la acompañe, literalmente. Lo más grave no es solo lo que cambia el texto, sino el mensaje político que envía. El Estado costarricense pasa de ser garante de los derechos humanos a actuar como brazo operativo de una agenda religiosa. Y para rematar, el decreto se firma justo cuando empieza la campaña electoral, como quien cumple una promesa de campaña a los grupos evangélicos antes de pedirles el voto. Porque sí, Chávez prometió derogar la norma desde que llegó al poder y esperó 2 años y medio para hacerlo, justo ahora. Para terminar de adornar el guión de este episodio terrorífico de Costa Rica, el propio gobierno se contradice. Hace 3 meses, la vicepresidenta Mari Munive, quien también es ministra de Salud, defendía ante la Sala Constitucional la norma de 2019, diciendo que era necesaria para no violentar derechos fundamentales. Y de hecho, el pendejo de Chávez firmó la nueva norma cuando Munive estaba de vacaciones. Por eso es que tiene la firma de la ministra de Salud interina. Una vaina realmente asquerosa desde cualquier lado que se mire.
En San José, el drama municipal nunca descansa. Esta semana, el Consejo Municipal decidió suspender al alcalde Diego Miranda por 15 días naturales sin goce de salario. ¿Por qué? Por un incumplimiento de deberes y por violar el principio de legalidad. Traducido al español, el alcalde hizo algo que, según los regidores, no podía hacer. La historia se remonta a una licitación por unos $830,000, más de 400 millones de colones, para comprar 16 vehículos eléctricos para la municipalidad. Todo el proceso ya estaba hecho desde que Johnny era alcalde, la empresa adjudicada lista, los papeles firmados, el enchufe esperando. Pero de pronto el alcalde nuevo envió un oficio pidiendo declarar la licitación desierta. O sea, ya no quiero comprar esos carros. Según Miranda, la plata era mejor usarla en parques, calles y proyectos más urgentes. Según la auditoría interna, el alcalde hizo eso sin ningún criterio técnico, financiero o legal. O sea, decidió por su cuenta sin tener el poder para hacerlo. Después de revisar el caso, la auditoría interna recomendó abrir un procedimiento disciplinario y el Consejo Municipal, integrado por los regidores y las regidoras, votó la sanción esta semana. 9 a favor y 2 en contra. Los 2 en contra fueron personas del mismo partido del alcalde. El regidor Frente Amplista Brandon Guadamuz explicó que no se trata de un juicio político, como dice Miranda, sino de un procedimiento normal. Tanto la auditoría como el consejo estamos cumpliendo nuestras responsabilidades. La investigación arrojó pruebas suficientes de que el alcalde actuó fuera del marco legal, dijo el regidor, y agregó que la municipalidad quedó expuesta a posibles demandas de la empresa que ya había ganado la licitación. El alcalde intentó declarar desierta una contratación que ya estaba aprobada. Eso es improcedente y pone en riesgo los fondos municipales. Por su parte, Miranda rechazó la sanción, dijo que el consejo no tiene autoridad para castigarlo y calificó la decisión como una sanción ficticia. Es decepcionante, pero no me sorprende. Esto es una cortina de humo promovida por los mismos de siempre, ligados al arayismo, expresó. Sí, hasta ahí llega Johnny Araya, el exalcalde que parece vivir rent free en la cabeza del actual. Y honestamente no es para menos, ya que Araya dejó a San José peor de cómo la encontró. Miranda asegura que su decisión fue correcta. Defender los recursos públicos no es una falta, es mi deber como alcalde. No voy a gastar millones en carros de lujo cuando hay necesidades reales. Y por si faltaba dramatismo, agregó que aunque no le paguen, él igual va a seguir yendo a trabajar por el pueblo. Los regidores, sin embargo, dicen que no se trata de comprar Ferraris para los funcionarios, sino de vehículos eléctricos para modernizar la flotilla municipal y cumplir con compromisos ambientales. Además, el informe de la auditoría señala que el alcalde no incluyó los recursos necesarios en el presupuesto municipal para hacer la compra, incumpliendo acuerdos firmes del propio consejo. Eso, dicen, violenta el principio de probidad y el deber de cumplir con las decisiones institucionales. Ahora viene la pelea legal. El alcalde ya anunció que va a apelar la sanción en la vía contencioso-administrativa, porque, según él, el consejo no tiene poder para castigarlo. Así que la novela no acaba. El caso podría terminar en tribunales, con Miranda argumentando que está siendo víctima de persecución política y los regidores diciendo que simplemente están haciendo su trabajo. Mientras tanto, los 16 carros eléctricos siguen esperando en algún parqueo del destino a que alguien decida si los compran, los venden o los sortean en un bingo municipal, porque en la municipalidad de San José las cosas se mueven muy lento, salvo cuando se trata de sancionar al alcalde. Laura Fernández quiere suspender sus derechos. Sí, los suyos. El libre tránsito, la privacidad de sus mensajes, la inviolabilidad de su casa, el derecho a moverse sin que la policía le pida un permiso o lo detenga solo porque parece sospechoso. Todo eso que usted da por sentado porque está en la Constitución, Laura Fernández quiere poder suspenderlo si llega a ser presidenta. No es un chiste, lo digo en serio. Durante la presentación de su plan de gobierno, la candidata del Partido Pueblo Soberano soltó la bomba. Estoy dispuesta
como futura presidenta de Costa Rica, en casos estrictamente necesarios, y si viéramos una escalada en el sicariato o en delitos asociados al crimen organizado, a solicitar a la Asamblea Legislativa restricción de levantamiento o suspensión de garantías individuales. Traducido al español simple, si el crimen organizado se pone feo, el gobierno podría pedir permiso para hacer lo que normalmente no puede hacer: detener personas sin orden judicial, entrar en casa sin autorización, revisar celulares, interceptar llamadas o de impedirle salir de su barrio, todo en nombre de la seguridad. Ahora, esta idea no es nueva. Fabricio Alvarado ya la había propuesto hace unas semanas, también con el discurso de zonas de alta criminalidad. Y Fernando Zamora, candidato del partido Nueva Generación, anda por la misma línea, hablando de aplicar estados de excepción en zonas tomadas por el crimen. O sea, parece que la nueva moda electoral es ver quién puede sonar más autoritario, pero con sonrisa de lo hago por su bien. David, ¿pero qué significa suspender garantías? En Costa Rica, la Constitución Política establece en sus artículos 22 al 37 los derechos individuales básicos de todas las personas: libertad de tránsito, inviolabilidad del domicilio, secretos de las comunicaciones, libertad de expresión, derecho de reunión, propiedad privada, entre otros. Son las reglas del juego que limitan el poder del Estado. Es lo que impide que la policía lo detenga a usted porque sí, o que el gobierno espíe sus mensajes solo porque sospecha de usted. Ahora bien, la Constitución sí prevé que en casos excepcionales como guerra, conmoción interna o catástrofes graves se puedan suspender temporalmente algunas de esas garantías, pero no es el presidente quien puede hacerlo por sí solo. El artículo 121, inciso 7, dice que solo la Asamblea Legislativa, con el voto de al menos 38 diputados, puede autorizar esa suspensión y por un máximo de 30 días. Y aún así, la ley establece límites. No se pueden usar cárceles comunes, no se puede torturar, no se puede suspender la totalidad de los derechos y todo debe estar justificado y delimitado territorialmente. No es un cheque en blanco para ser redada sin control, o al menos no debería serlo. El problema es cuando un político dice solo en barrios peligrosos. Lo que suena a prudencia en campaña, en la práctica significa darle al Estado la llave para definir quién es peligroso y quién no. Y cuando el poder se da por un ratito, ya sabemos lo difícil que es que lo devuelvan. Ok, pero ¿y qué podría pasar? Imagine esto: una noche la policía entra a su barrio porque inteligencia policial detectó presencia de crimen organizado. No hay orden judicial, no hay flagrancia, solo indicios. Usted está en su casa revisando su celular y de pronto llega un operativo de policías que abre puertas, entra a su casa, interroga personas y revisa teléfonos por seguridad. ¿Suena exagerado? Pues es así, tal cual. Si no me creen, pregúntenle a El Salvador. En ese país, el presidente Nayib Bukele lleva más de 3 años bajo estado de excepción. Le renuevan y le renuevan y le renuevan ese poder. Los homicidios bajaron, sí, pero a cambio de miles de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y juicios sin garantías. El resultado: un país donde reina el miedo, no la justicia, donde cualquiera puede ser sospechoso solo por vivir en el barrio equivocado. Y a veces uno piensa, bueno, pero eso es para otras personas, eso no me va a tocar a mí. Pero ¿y si sí? Pero ¿y si arbitrariamente determinan que su barrio es uno en donde supuestamente hay narco? ¿Qué pasaría? Y es que no hay que ir tan lejos. El mismo gobierno en el que Laura Fernández trabajó, de Rodrigo Chávez, ya ha sido condenado varias veces por la Sala Constitucional por violentar derechos fundamentales, desde intentar censurar medios hasta atacar verbalmente a periodistas. ¿De verdad alguien cree que una administración con ese historial debería tener permiso para suspender otros derechos? Por favor. ¿Seguridad? Sí. ¿Autoritarismo? No, señor. Lo más fácil en política es apelar al miedo. Y hoy el miedo se llama sicariato, narcotráfico, inseguridad. Que sí, son problemas reales. Nadie niega que el país enfrenta una crisis seria. Pero una cosa es combatir el crimen con inteligencia, inversión social y depuración policial.
y otra muy distinta es darle al Estado el poder de pisotear libertades básicas con la excusa del orden. Porque cuando los políticos hablan de mano dura, muchas veces lo que quieren es una mano libre, y esa históricamente termina pegándole más fuerte a los pobres, a los jóvenes y a los que no tienen voz. Así que sí, señora Fernández, suena muy decidido eso de suspender garantías, pero lo que usted llama orden huele más a autoritarismo con perfume constitucional. Y ya sabemos cómo terminan esas historias, con menos derechos, más miedo y un país que se parece cada vez menos al que usted dice defender. Los repartidores de plataformas digitales, esos que se mojan, se asan, se exponen al tránsito, a los asaltos y al algoritmo de una app que los puede desconectar por bajo rendimiento, podrían tener derechos laborales. Y no es una fantasía socialista ni una trama de Black Mirror versión latinoamericana. Es una propuesta de ley real, impulsada por la diputada Sofía Guillén del Frente Amplio, que acaba de ser dictaminada por la Comisión de Asuntos Económicos en la Asamblea Legislativa. Lo que busca el proyecto es muy simple, casi de sentido común, que si usted trabaja todos los días para una empresa, recibiendo órdenes, cumpliendo horarios y generando ganancias, entonces esa empresa deba reconocer que usted trabaja para ellos. Parece obvio, ¿verdad? Pero resulta que en el mundo de las plataformas digitales la obviedad no aplica. Ahí usted no es trabajador. Usted es un colaborador independiente, un socio, según ellos, o cualquier otra palabra bonita que sirva para no pagar aguinaldo, vacaciones ni seguro de salud. La iniciativa de Guillén propone una pequeña pero poderosa reforma al artículo 18 del Código de Trabajo para incluir expresamente a las personas que laboran mediante plataformas digitales como Uber Eats, Rappi, Pedidos Ya, dentro de la definición de relación laboral. Es decir, que se reconozca que sí existe dependencia, subordinación y dirección, aunque el jefe no esté en una oficina, sino en una app. Las plataformas suelen vender el cuento de la libertad. Trabaja cuando quieras, vos sos tu propio jefe, hace lo que amás, gana lo que mereces. Hasta que estos maes se enferman, tienen un accidente o los desconectan sin explicación, y entonces se dan cuenta de que esa libertad era tan real como las promociones que todos sabemos que no descuentan nada de precio, maldita sea. No hay seguro de salud, no hay vacaciones, no hay fondo de pensión, no hay aguinaldo. Hay precariedad con GPS. El proyecto de Guillén rompe ese relato con algo muy peligroso para el modelo actual: dignidad. Porque si se aprueba, los repartidores tendrían derecho a seguro social, a licencias, vacaciones, aguinaldo, y eso para las plataformas es casi una blasfemia. El dictamen en la comisión es apenas el primer paso. El proyecto aún debe ir a plenario, donde se abrirá la batalla de siempre. Los que defienden la justicia laboral contra los que dicen que si se aprueba se van a ir las inversiones. Pero bueno, ya sabemos cómo suena eso. Lo mismo dijeron cuando se propusieron regulaciones ambientales, impuestos a grandes empresas o controles al capital extranjero. El fantasma de ahuyentar la inversión es el argumento favorito para mantener la desigualdad intacta. Puede parecer una reforma menor, una simple línea agregada al Código de Trabajo, pero en el fondo es un mensaje muy poderoso, que la tecnología no puede ser excusa para retroceder un siglo en derechos laborales, que lo digital no debe ser sinónimo de desprotección, y que si el futuro del trabajo es a través de apps, entonces los derechos también deben actualizarse. Ahora, esto no se trata, y yo no estoy ahí, créanme, de prohibir Uber Eats o Rappi o lo que sea, sino de que sus trabajadores puedan también comer con dignidad. Si el algoritmo tiene derechos, propiedad intelectual, patentes, secretos comerciales, ¿por qué no los humanos que lo alimentan? Así que sí, yo creo que es una buena noticia. En un congreso donde a veces parece que todo se aprueba para los de arriba, esta semana se dio un paso para los de abajo. Uno pequeño, pero creo que bastante firme. Y aunque falta plenario, el mensaje creo que ya quedó claro. Los derechos no son un lujo ni un favor, ni un app que se descarga. Son lo mínimo que una sociedad decente debería poder garantizar.
Gracias por acompañarnos en este episodio de The Week, espero que lo hayan aprovechado bastante. Recuerden que nosotros sobrevivimos solo con los aportes financieros que ustedes mismos dan. www.patreon.com/lauratica. Si hacen eso van a tener acceso a otros contenidos exclusivos como artículos de opinión o entrevistas de fondo. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos una sobre cómo cuidar la salud mental, especialmente durante una campaña política, un tema que yo creo que es fundamental en estos tiempos. Lo hablamos con una psicóloga, una entrevista de fondo riquísima. A eso pueden acceder si se hacen Patreons de Lauratica. Si no pueden hacerse Patreons, es decir, dar una contribución mensual, pueden hacer un simpe móvil de vez en cuando. Eso también ayuda. 8607-6470. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima vez. Chao.